Estamos con José María Hernández García, alcalde de Cuacos de Yuste, y queremos tratar con él un tema que se ha dado esta pasada semana, que han sido unos vertidos que ha habido a la garganta de Cuacos. Y bueno, queríamos que nos contase cómo se ha resuelto, si se ha resuelto, y bueno, que tranquilice a la población si es posible. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, la tranquilidad llega si la gente se quiere tranquilizar. También yo lo que tengo claro que como hago siempre, cuento lo que es, lo que pasa y la verdad. Ahora bien, cada uno luego hace sus versiones y tergiversa lo que le apetece y de alguna manera pues arrima el asco a sus sardinas, pretendiendo sacar un rendimiento político que no han conseguido en un proceso legal como son unas elecciones. Entonces, cualquier cosita pues hacen ruido porque al final algo queda, sin entender por ejemplo, en el caso que nos atañe, pues el compartir de una manera ahí, bueno, pues no lo sé, hasta reventar las redes sociales, lo que están haciendo es, desde un principio, es un daño absoluto a la localidad, porque están publicitando y difundiendo un hecho que sí ha pasado, que sí es desagradable, pero que es muy puntual y que lo están difundiendo como que es algo que está pasando de manera diaria. De lo que estamos hablando ahora mismo pasó hace una semana, si no recuerdo mal, fue exactamente en la tarde del sábado pasado, ¿vale? Hace una semana. Entonces, ya está. Decir y aclarar a la población que la depuradora, que vamos, no cabe duda ninguna, y creo que toda la población tiene que estar con las ideas claras en ese sentido. Es una inversión que se hizo en su momento por administraciones superiores del Estado central, para que nos aclaremos de alguna manera, en un largo proceso hasta que se llega a materializar, de expropiaciones y su puesta en funcionamiento. Sucede, y este es un dato que quiero que se recuerde, la puesta en funcionamiento de la depuradora OEDAR de Cuacos de Yuste, que sirve a Aldeanueva de la Vera, a Cuacos y a una fábrica, un matadero de aves, a Veraví, pues es el uso que tiene. Empieza a funcionar en el 2013. En el 2013, quien regentaba los designios de Cuacos de Yuste, es decir, el alcalde de Cuacos, era don Eulogio López Moreno, ¿vale? Entonces, bueno, con Eulogio se firma un acuerdo, que lo tengo aquí, exactamente el 30 de abril de 2013, en el que firma un compromiso con los entonces propietarios y gerentes de Veraví SL, en el que les autoriza a verter sus vertidos conforme a autorizaciones que ya tienen de vertidos. No voy a entrar en pormenores de la cantidad, de volúmenes de vertidos, porque, en fin, porque nos perderíamos en cifras, ¿vale? Pero que tanto el municipio de Cuacos como el municipio de Aldeanueva como Veraví, por su singularidad, tienen autorizado una cantidad de vertidos por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Vertidos que tienen que verter desde esa puesta en funcionamiento a la depuradora municipal, con unas obras que se hicieron, unas actuaciones enormes, que eso es lo que nos debe alegrar, esas inversiones que se hicieron en su momento y que ahí siguen, que son absolutamente necesarias por imperativo legal de la Unión Europea. Las aguas deben de llegar a las gargantas depuradas y limpias, ¿vale? Vale, puntualmente, pues hay vertidos. Este no es uno de ahora, o sea, es uno de ahora, pero que ha habido más vertidos. Y este ayuntamiento, por lo que a mí respecta, como alcalde y como presidente de una corporación municipal, desde hace 10 años, desde el 2015 que comienzo de alcalde,
pues yo heredo una depuradora y muchas infraestructuras que hay que gestionar y que hay que mantener, y ya está, y tienen que funcionar a la perfección. Todas las vicisitudes que ha habido con la depuradora a lo largo de estos, bueno, puede decir que está de estos 12 años de funcionamiento, 12, 13 años, pues ha tenido altibajos, de la depuradora funciona mejor, funciona peor, problemas que se averían piezas, etc. Entonces, aquí lo que ocurre que la depuradora, tras, como he dicho, prácticamente 15 años de funcionamiento, pues tiene cierta sobresaturación, ¿vale? Y más en esta fecha donde aumenta la población tanto en Aldanueva, en Cuacos, y el hándicap, hay que reconocerlo, de unos vertidos, insisto, autorizados, canalizados y que van directamente a la depuradora, ¿vale? No se sueltan a la garganta de Beraví, ¿vale? Estos vertidos van directamente a la depuradora, pero esa sobresaturación hace que de vez en cuando pues, los técnicos de la depuradora consideren que hay que aliviar, y alivian pues con una depuración ligeramente inferior a lo que se debe hacer, y es la turbidez que de vez en cuando presenta esa zona, turbidez que en nada demostrado, en nada hay daño ni a flora ni a fauna, porque no hay nada químico en esos vertidos, ¿vale? Materia orgánica, restos de pollo, que no debe existir, insisto, ya está, es lo que hay. No obstante, en lo que estamos ahora mismo, en la cuestión del último vertido que ha levantado tanto revuelo y tanta agitación, o por lo menos así lo sentimos, nos hizo movernos desde un principio, incluso aquella misma tarde, yo me pongo en contacto con la jefa de la planta de Cuacos, de Yuste, insisto, Cuacos, Aldanueva, ¿vale? Y se acerca el chico que está allí siempre, de mantenimiento, y bueno, ven que sí que hay una historia, lo soluciona, y al momento, a los 20 minutos así, el agua empieza a salir bien, ¿vale? Vale, y ayer viernes, tuvimos una reunión con el consorcio Más Medio. El consorcio Más Medio pertenece a la Diputación de Cáceres y realmente son los que gestionan la depuradora de Cuacos de Yuste. Son los gestores, los competentes para resolver estos problemas. ¿Qué va a hacer el Ayuntamiento de Cuacos? Pues ayer mismo, tras la reunión con el gerente, con Gustavo Pérez, gerente del consorcio Más Medio, se va a tener otra reunión al más alto nivel con el representante máximo, se va a intentar que sea de esta empresa, de Beraví, o si quieren Pliucón, estamos hablando de una multinacional, ¿vale? Con el alcalde de Aldanueva, porque también está implicado en el buen sentido de la palabra en estos problemas. Obviamente estará este alcalde presente, representantes de Más Medio, de la Diputación de Cáceres, vendrá el vicepresidente de la Diputación, y vamos a iniciar, como ya hemos iniciado en multitud de ocasiones, expedientes sancionadores a la empresa si realmente se demuestra en los informes que es Beraví, pues expedientes sancionadores que en último extremo, si persisten y se reiteran en estos vertidos, que soy yo el primero en reconocer, no quiero engañar a nadie, son demasiado reiterativos en el tiempo, ¿vale? O sea, sí, últimamente se reiteran con bastante frecuencia, algo que no vamos a consentir, pues tomaremos las medidas drásticas, en singular, la medida drástica de retirar esa autorización de vertidos. Pero obviamente cualquiera que tenga dos dedos de frente entiende que esa decisión es muy complicada
de llevar a cabo. Estamos hablando de asfixiar una empresa que está ahora mismo generando empleo para unas 200 personas y la actividad económica que para la zona, estamos hablando, si no recuerdo mal, de la 7ª empresa alimentaria de España, ¿vale? 6ª empresa alimentaria de España, lo estaba hace ya unos cuantos años, ahora ya con una multinacional que es quien lo gestiona, quizás esté aún más arriba, y por supuesto nos estamos enfrentando a un monstruo en el buen sentido de la palabra también, económicamente hablando, y en todos los sentidos, con asesoría jurídica. Entonces tenemos que movernos con pies de plomo, las cosas no son tan fáciles y por eso hay que hacer las cosas bien y todo conlleva su tiempo. Se comunicó, todos estos vertidos han comunicado siempre a las autoridades competentes. Hay que hacerlo de la manera adecuada. Yo insisto, si una persona ve vertidos, que lo informe en el ayuntamiento, al Seprona, como quieran hacerlo, pero no en redes sociales, porque en redes sociales lo único que estamos, insisto, es haciendo daño a nuestro pueblo por algo que es puntual, que no es agradable para nadie, y que, bueno, pasa ahora puntualmente por lo que digo, porque hay una sobresaturación de la depuradora que se va arrastrando, que se requiere una ampliación, una inversión que tendrá que hacer, insisto, la Diputación de Cáceres, etcétera, etcétera. Quiero que la gente, que la población esté tranquila. Este equipo de gobierno, y no digo el equipo de gobierno, digo más, los trabajadores del ayuntamiento, el secretario interventor, todos estamos para solucionar el problema, pero solucionarlo de una manera adecuada, hay que hacerlo bien y conlleva su tiempo y su tiempo y su trabajo, claro está. Y finalizo por si a alguien le quedaba también duda. La titularidad de la depuradora, al estar en término de Cuacos, es del Ayuntamiento de Cuacos. Las posibles sanciones que lleguen, efectivamente las paga el Ayuntamiento de Cuacos. Pero luego son compensadas por Veraví. Hasta ahora siempre han sido compensadas por Veraví, porque es el agente causante, ¿vale? Entonces está clarísimo en los informes que nos remiten los gestores de la depuradora, queda claro. Entonces, una vez que hay causa-efecto clarísima, se imputan a ellos, pese a que primeramente, si es verdad, lo paga el ayuntamiento. Pero ya está, luego el dinero sale, pero entra a los pocos días. Pues nada más, muchas gracias y espero que quede el tema aclarado. Muy bien, muchas gracias, José María.